Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio que traemos ya desde hace algunas semanas sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. Y hace algunos días también hemos estado estudiando los ministerios. Los ministerios como parte de los dones que Dios da a su iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Estudiamos ya todos los ministerios y ahora estamos estudiando el ministerio de maestro. Ya iniciamos una primera parte hace unos días y ahora, con la ayuda de Dios, vamos a terminar. Estábamos viendo las cualidades personales del ministro que tiene este ministerio de pastor. Ya habíamos detallado muchas de las cualidades personales que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3, donde habla de las cualidades del obispo, pero enseñamos también de que obispos eran al principio del Evangelio todos aquellos miembros del presbiterio dentro de la organización eclesiástica. Pero cada uno de estos obispos tenía que ser un ministro ya llamado fuera de toda duda por el Señor Jesucristo. Así, el ministro de apóstol, profeta, pastor, evangelista y el maestro. Quiere decir que estos requisitos que aquí presenta la primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, para los obispos es aplicable a todos los ministerios y en este caso al ministerio de maestro. Vamos a ver el último. En Tito, capítulo 1 y verso 9, dice que el maestro tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es uno de los requisitos muy importantes que el maestro tiene que tener, una cualidad que debe tener discernimiento espiritual para diferenciar lo que es palabra de Dios y lo que está disfrazado como que fuera palabra de Dios, porque lamentablemente y principalmente ahora con todos los medios de comunicación masiva que se tienen, hay tantas enseñanzas y tantas doctrinas que el que no tiene el discernimiento, el sentido espiritual bien puntual, bien afinado, va a ser confundido. Por eso es que muchos pastores que son celosos de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica, aconsejan a muchos miembros de su congregación que no estén oyendo diversas doctrinas en estos medios de comunicación, porque luego resultan hablando cosas que en su iglesia nunca les han enseñado. Y si se investiga y profundiza al respecto de esas doctrinas, luego se les encuentra realmente la falsedad. Entonces, está bien, si alguien tiene discernimiento, pues que se ponga a oír una enseñanza por cualquiera de estos medios, pero para tal vez conocer por dónde es que se está desviando la doctrina cristiana en el mundo o en su ciudad, en su nación. Pero volviendo al punto, no puede haber un maestro de la palabra de Dios que ande fluctuando con las doctrinas cristianas.
El maestro, la palabra de Dios, tiene que ser firme en las doctrinas bíblicas, ortodoxo. Tiene que ser recto y firme y guardar esa palabra que ha aprendido, si es que la aprendió y la fue a confirmar, si es que la oyó de sus consiervos. La fue a confirmar, digo, preguntándole a Dios, buscando en la palabra de Dios el fundamento de aquello que ha aprendido. Pero si solo lo aprendió y nunca lo ha leído y nunca lo ha confirmado, ese no es maestro, ese es un repetidor. Vaya usted a preguntarle a un loro si entiende lo que repite, que aprendió, no le va a explicar. Igual sería un maestro que solo oye desde que se convirtió y ha aprendido mucho oyendo, pero nunca ha estudiado profundamente la palabra de Dios. Nunca ha tenido dudas, a todo le dice amén. Y esto pareciera ridículo, pero así es. En la mayoría de miembros de la mayoría de iglesias, todos siguen lo que oyen nada más y no comprueban nada de aquello. Entonces esos nunca pueden llegar a ser maestros de la palabra de Dios. Esos lo único que pueden ser es repetidores de aquello que han oído, pero que no saben si está bien o mal. Pero aquellos que han estudiado y que han sometido las enseñanzas que han oído a un escrutinio, a una investigación personal, que se han preocupado de aprender personalmente la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, ahí tienen que mantenerse. Y no porque viene una moda de un país que admiran mucho o una iglesia que admiran mucho, ya luego van corriendo detrás de esa moda, detrás de esas entre comillas, revelaciones que alguno recibió. Y dicho sea de paso, toda revelación no puede ser una revelación nueva. Tiene que ser una revelación fundamentada en lo ya escrito en la palabra de Dios. Porque allí está contenido todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos actualmente de todas sus cosas del Evangelio. Ya cuando estemos en la eternidad, ya no vamos a tener ese límite, pero ahora tenemos ese límite. Y cualquiera que resulte predicando o enseñando una enseñanza diferente tiene que documentarla con la palabra de Dios. Y no jaloneando la palabra de Dios, no tergiversando la palabra de Dios. Pasemos a otro punto muy necesario en las cualidades de aquel que se dice maestro de la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 y verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Aquí tenemos dos puntos. En primer lugar, el que está siendo desarrollado como maestro, no tiene que desarrollarse solo como maestro, sino como cristiano maduro, como cristiano libre de toda desviación de su carácter, de su alma, en sí, de toda concupiscencia, de todo yugo de concupiscencia. Porque si no es así, va a ser un maestro, pero con su alma tan retorcida que en sus predicaciones van a salir sus desvíos.
y él va a pensar que sus desvíos es lo normal y es lo que todos hacen, porque él no reconoce su desvío. Entonces, aquí dice que se van en primer lugar a amontonar maestros falsos conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, solo para mencionar o expresar un ejemplo, le van a decir, mire, no tenga pena usted, o no se preocupe, no se alarme de tener más de una mujer. Vea usted el Antiguo Testamento. Ahí hay muchos siervos de Dios que tenían más de una mujer. Ese es predicar, por ejemplo, conforme a la concupiscencia del maestro. Y que así podemos comenzar a citar casos de casos. Hay congregaciones que tienen sus maestros conforme a sus concupiscencias, dice. O sea que el maestro tiene la concupiscencia, desvíos de la personalidad, desvíos sexuales que consideran normales, pero que la palabra de Dios condena. Pero ellos la han aceptado en sí mismos y no la reconocen y así enseñan. Y ahí vemos esos pastores, esos ministros, esos sacerdotes que tienen concupiscencias diversas y así enseñan a sus discípulos. Como la palabra de Dios dice que conforme es el sacerdote, así es el pueblo, ¿verdad? Entonces, el que se precia del ministerio que ya Dios le está dando o desarrollando en él, tienen que preocuparse de la limpieza de su alma. Tiene que preocuparse de aquellos desvíos de su alma que lo hacen pecar, que reconozca primero que ha pecado y luego de buscar la liberación, la sanidad de su alma. De otra manera, no va a llegar muy lejos, se va a descarrilar y va a descarrilar también a sus oyentes. Continuemos con otros aspectos también de este ministerio de maestro. Dice la palabra de Dios, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es en Santiago capítulo 3 y verso 2. Esto no es para ahuyentar a aquellos que sinceramente quieren servir a Dios y que tienen el anhelo de ser maestros de la palabra de Dios, porque Dios les ha puesto ese anhelo. Esto no es para ahuyentarlos. Esto es para que entiendan que tienen que cuidarse en este aspecto. Que si van a predicar la palabra de Dios, sea para honra y gloria de Dios y no para otros objetivos personales. No para, por ejemplo, desarrollarse como persona. No porque les ha ido mal en otras actividades. No para buscar fama, gloria, prestigio o riquezas. Entonces, sino que entiendan que se van a ser maestros porque quieren participar en el crecimiento, en el desarrollo, en la expansión del Evangelio sobre la tierra. Si no es ese objetivo, mejor que hagan cualquier otra cosa. Y ahí sí, absolutamente cualquier otra cosa que les va a ir mejor que quererse hacer maestros de la palabra de Dios. También, como ahí mismo dice en el verso 2, siempre del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende con palabra, este es varón perfecto. ¿Y por qué está hablando de esto de hablar?
porque el maestro habla, el maestro enseña, el maestro usa la palabra y su entendimiento y su conocimiento espiritual para extender el evangelio. Pero si además es un chismoso, si además es un hablador, si además es un ofensivo para hablar, mejor que no lo haga, mejor que no tome ese ministerio que cree que podría tomar de maestro. Porque no puede salir, dice Dios, agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Y si él está dañado espiritualmente en este aspecto del uso de la palabra, pues vemos que tiene uno de los talones de Aquiles más difíciles en ese sentido, ¿verdad? Aquellos que son, que le llaman picos de oro, porque hablan maravillosamente, pero hablan hasta por los codos, y de ahí ya no tienen control de lo que hablan. Y aun cuando predican cometen tales ofensas, tal vez a los oyentes o aún hasta a Dios, que da pena. Bien, sigamos un poco más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Seguimos hablando de los falsos maestros para entender que con estos problemas no puede haber nadie verdaderamente que se le pueda catalogar como maestro de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aquí ya hablamos específicamente de algo que atenta en contra de la palabra de Dios, que la enfanga, que la ensucia, que la tergiversa de tal manera que ya predican todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Dice, ellos, estos falsos maestros, introducen encubiertamente, o sea que tratan de soslayar, tratan de endulzar lo que ellos están metiendo, pero eso ya es una acción con un corazón malvado. Entonces un verdadero maestro de la palabra de Dios tiene que cuidarse de las herejías. Y si hay herejías en medio de su misión, en medio de su iglesia, tiene que señalarlas y tiene que afirmarse aún en contra de todos en lo que la palabra de Dios dice. Y no importa que le quieran cortar la cabeza como miembro de aquella iglesia, que a nosotros, todos los verdaderos cristianos y todos los verdaderos ministros de Dios, somos llamados no a serles fieles a ninguna iglesia ni a ninguna misión, sino al Señor Jesucristo. Y si ellos se desvían todos, pues nos quedamos solos, pero con Cristo. Amén. Dice aquí directamente que aún negarán, dice algunos de ellos, al Señor que los rescató. Y eso llegará mucho, ¿verdad? Negarán al Señor. Tal vez encubiertamente algunos de ellos no lo niegan, pero comienzan a predicar que el Señor Jesucristo no fue verdadero Dios, por ejemplo, o verdadero hombre, por ejemplo, o comienzan a trastocar o a tergiversar lo que es la divinidad de tres personas en una unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Comienzan a manosear la divinidad en su estructura fundamental. Y todos oyen aquello y dicen amén. ¿Cómo va a ser eso? Algunos dicen acá también que la venida del Señor Jesucristo no va a ser pronta, o que tal vez nunca va a venir ya.
Todas esas son herejías destructoras. Algunos tal vez dicen también, ¿verdad?, de que ya vino en su segunda venida. Algunos otros dicen que ya comenzó la gran tribulación, tal vez para ellos. Pero todo eso son herejías que trastornan al pueblo. Por ejemplo, hace algunos años se predicó una herejía respecto de que la venida del Señor Jesucristo iba a ser en tal fecha. Si la palabra de Dios dice que nadie sabe la fecha, nadie sabe la hora ni el día, entonces, ¿cómo se atrevieron ellos a irse en contra de la palabra de Dios? Es una herejía. Todos los miembros o muchos de aquellas congregaciones vendieron sus cosas y se fueron para Israel porque dijeron que solo los que estuvieran allá iban a ver la venida del Señor Jesucristo. Otra herejía, porque la palabra de Dios dice que su segunda venida va a ser como el relámpago que sale en el oriente y se ve hasta el occidente. Y que si alguno nos dice, aquí está, no vayamos ahí, o allá está en el desierto, tampoco. Porque todo el que es cristiano va a saber que ahí está el Señor cuando ahí esté, sea donde esté. Aleluya. Entonces el verdadero maestro de la palabra de Dios no debe ir con vientos de doctrina, no debe ir a donde va toda la gente, sino que debe de preocuparse de la palabra de Dios y de sostenerla y mantenerla como le ha sido enseñado. Otro punto, 2 Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, dice, o lascivias. Estamos hablando de falsos maestros. Quiere decir que estos falsos maestros predican lascivias, disoluciones, perversiones, o las aceptan y las aprueban dentro de sus congregaciones. Y eso es decir mucho, ¿verdad?, en contra de uno que se considera maestro de la palabra de Dios. Entonces el verdadero maestro tiene que entender que Dios lo está llamando a una perfección, a una santificación, y que Él no puede estar condescendiendo ni personalmente ni dentro de su iglesia con aquellas cosas que puedan estar pasando. Tiene que ser celoso de la santidad en la iglesia. A una de las iglesias de Apocalipsis, precisamente el Señor les reclama eso. Les dice que les está señalando, dice, que están cometiendo la falta de permitir que una mujer llamada Jezabel promueva la promiscuidad, las lascivias, en medio de la congregación. Es decir, los ministros no hacían nada, es decir, los líderes no hacían nada en contra de aquello. La palabra de Dios nos obliga a nosotros ser celosos, no solo la palabra de Dios para nosotros, sino para aquellos que Dios nos ha dado, si es que ya nos dio algunos, para discipularlos. Tenemos la responsabilidad de ellos, porque si se enseña la palabra de Dios, dice, con falsedad o con una pequeña falta o lascivia o herejía destructora, pequeños vamos a ser llamados en el reino de los cielos. Así que hay una responsabilidad del maestro, no solo es de que abra la boca y comience a hablar. Y 2 Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Bueno, esto
Esto ya ni necesita explicarse mucho, ¿verdad? Porque ahora, en el tiempo que vivimos de la comercialización y del comercio mundial y todo, también las iglesias están entrando a esa onda, ¿verdad? A esa avaricia de seguir solo lo económico, solo lo terrenal, ya su Dios ha sido el vientre, como Dios dice. Pero lo triste es que no solo son avariciosos ellos, sino que arrastran a la congregación, porque dice acá, harán mercadería de vosotros. Imagínese usted un verdadero maestro que cayera en esta falta de avaricioso. ¿Y cuántos no oímos por la televisión, cable y todo, pidiendo dinero y pidiéndole a la gente que haga pactos? Se entiende que al hacer pactos va a soltar el dinero y que aún vaya a prestar para llevarles el dinero a ellos. No están haciendo mercadería de ellos y lo toleran. Y aún les gusta a muchos. Porque todos aquellos que predicamos de esta gran falta, de esta gran pecado de muchos maestros falsos en los medios de comunicación, comienzan a predicar duro contra aquellos que dicen ellos que predicamos para que ellos sigan pobres. Pero yo les digo, nosotros, los verdaderos maestros de la palabra de Dios, no predicamos para que los miembros sigan pobres. Nosotros sí predicamos para que prosperen en todo. No primero espiritualmente, pero después que prosperen en todo. Nosotros no predicamos la pobreza. Ellos predican la pobreza porque llenan sus iglesias de pobres y aún a esos pobres los despluman, quitándoles el último céntimo que puedan tener. Eso es gran delito. Eso es gran delito, porque no los están ayudando a salir de la pobreza, sino que a ser más pobres. A través de esas doctrinas que ellos predican, todos los de la doctrina de la prosperidad, de la falsa prosperidad, todos los que predican esas doctrinas son falsos maestros, que su destrucción repentina les va a venir. Continuamos un poquito más para terminar. Dice Mateo 23:8. Dice 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Bueno, podemos parar hasta ahí. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ya tienen su paga. Son falsos maestros que no van a tener su beneficio y su galardón delante del Señor Jesucristo. Si es que son verdaderos cristianos, porque ya tuvieron su paga acá. Si para ser vistos toman el ministerio de maestro, si para tener fama, si para tener dinero, si para que les digan rabí, rabí, si para eso es. Pobrecillos, obtuvieron algo terrenal que aquí se queda y desperdiciaron algo eterno que el Señor Jesucristo les tenía en los cielos. Como vemos, el Señor Jesucristo tiene sus maestros, pero esos maestros tienen que ceñirse el cinturón de verdaderos siervos de Dios, la faja del verdadero siervo,
y aplicarse a lo que Dios quiere, porque Él nos dio el ejemplo. Él fue el maestro de maestros. Amén. Continúe con nosotros en este estudio. Le pido al Señor que lo guarde y lo sustente en estos días. En el nombre de Cristo. Amén.